Señor Padre eterno, queremos darte gracias eternas por este tiempo que nos permites estudiar, leer tu palabra, Señor, ahí sobre lo que tú has dicho públicamente. Si hubiéramos estado allí, Señor, hubiera sido fascinante escucharlo y después reflexionar en el contexto en el cual estábamos, para poder saber qué fue exactamente lo que dijiste, Señor. ¿Delante de quiénes? Padre, te pedimos por favor que vengas en este momento y nos traigas esa revelación, iluminación a nuestra mente y corazón, y que podamos activarnos en tu palabra. Guíanos pues en Lucas 20:45 en adelante, Señor, para que podamos aplicarlo a nuestras vidas. De todas las personas que están conectadas el día de hoy, te pedimos por favor que tú las llenes de tu gracia, inteligencia, sabiduría, y que hoy día podamos salir refrescados con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy día tenemos pues el título de la Biblia, los escribas y la viuda pobre. Lucas capítulo 20, versículo 45. Hoy tomaremos los primeros 4 versículos del capítulo 21. Así que si estás preparada o preparada, sí, aquí pues yo pongo otro título que me parece específico, porque de eso es todo lo que vamos a hablar en total, es la entrega total, ¿no? La entrega total que tenemos al Señor, la entrega total que tenemos al Señor. Así que tenemos 2 temas. Jesús va a hablar de los escribas y después va a hablar de una viuda pobre. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Pues lo vamos a ver, porque el contexto, justamente el contexto nos va a arrojar por qué Jesús hace eso. Jesús toma mano de lo que está a su alrededor. Es como Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28, ¿no? Le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, ¿y qué más? Del Espíritu Santo, ¿qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que si tú estás en el discipulado, el Señor va a estar contigo hasta el fin del mundo. Si tú quieres que el Señor te acompañe todos los días de tu vida, entonces tienes que, muy bien, discipular. Entonces, si tú discipulas, tienes la bendición de Dios. ¿Y qué significa, por tanto, ir y hacer discípulos? Exactamente lo que hizo Jesús. Mientras que Él andaba, mientras que Él caminaba, mientras que Él hacía las cosas, iba discipulando, mentoreando, guiando, enseñando, ministrando a la gente que estaba a su alrededor. Y esto es justamente lo que estaba haciendo Jesús en este capítulo. Él, mientras que estaba en Jerusalén, había llegado a Jerusalén y tenía pues ataques, reproches de los líderes religiosos, escribas, fariseos, estudiosos de las escrituras, líderes sociales contra su vida. Jesús replicaba, respondía, pero a la vez sus discípulos iban aprendiendo, ¿no? Y Jesús les decía, es así, es así. Hablaba con los escribas, hablaba con los fariseos y luego hablaba con sus discípulos y les decía esto y el otro. Así que Jesús estaba discipulando y es el ejemplo que Él nos da a nosotros cómo debemos vivir. Mientras que estás haciendo tus compras en el supermercado o en el mercado o en una tienda o ¿verdad? En una bodega, o mientras que estés trabajando, mientras que estás lidiando con alguna situación, ahí estás discipulando, estás mentoreando. Ahí tienes que estar haciendo la obra del Señor, siempre. Así que todos los cristianos estamos al 100% involucrados en la palabra de Dios y en el ministerio. Nadie es exento. Tú eres llamado a ser parte de la obra del Señor. Capítulo 20 de Lucas, vamos a encontrar nosotros justamente este tema de los escribas. ¿Pero de dónde sale esto? En el capítulo 19 encontramos a Jesús, entrando a Jerusalén, dando parábolas y enseñanzas. Y luego en el capítulo 20, al empezar, después de que Él purificó el templo, en el 19 dice que hay una situación en la que se presenta un grupo de personas. Si me acompañas un segundo al versículo 1, retomamos algo que hemos venido diciendo toda la semana. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, o sea, Jesús ya estaba en Jerusalén, Jesús estaba en el templo, Jesús estaba en medio de las personas y en medio de los líderes religiosos que se encontraban ante Él, y Él estaba haciendo algo, enseñando, ¿verdad? Dice, llegaron los principales sacerdotes. 1, 2, los escribas. 3, los ancianos. Ahí tenemos entonces 3 grupos de personas. Y quisiera que subrayes, si puedes, para que no mandores tu Biblia con un lapicito nada más, o en un papel si tienes tus apuntos, escribas. Porque de estos escribas vamos a hablar ahora. Y ellos pues piden a Jesucristo que les diga por qué hace lo que hace y de parte de quién, y Jesús les responde de una manera que ellos no pueden responder. Y entonces luego Jesús ya le saca los ojos a estos 3 grupos y lo pone al pueblo y les hace una parábola hablándole justamente de este grupo de hombres.
que finalmente terminarían matando a Jesús. En el versículo 19 dice que los principales sacerdotes y los escribas, querían echarle mano, pero no podían. O sea que los escribas eran parte de este grupo, de este concilio de hombres y mujeres, de hombres que deseaban matar a Jesús. Este grupo de hombres que deseaban que Jesús saliera de la fórmula, del cuadro, porque estaba siendo un estorbo para ellos. Así que ellos estaban decididos a sacarlo. ¿Y qué hacen? En el versículo 20 de este capítulo 20, dice, echándole y acechándole, ve, como fieras, ¿no? Los escribas enviaron espías. Y los espías pues quisieron hacer caer en Jesús con el tema de los impuestos. Y Jesús le dice, pues, ¿de quién le pertenecen los impuestos? A Roma. Entonces dale a Roma lo que es de Roma y dale a Dios lo que es de Dios. Y ellos se quedaron, no supieron cómo responderle. Y entonces encontramos que el versículo 26 dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta se quedaron callados. Versículo 27, entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Así que entran en escena otro grupo, saduceos. Y los saduceos vienen delante de Jesús y entonces le van a tocar un tema. Ellos no creían en la resurrección. Jesús evidentemente sabe qué es la resurrección. Y ya lo hemos estudiado, ya lo hemos desarrollado, ¿verdad? En teoría, todo lo que está escrito sobre el tema. Qué fascinante la resurrección de los muertos. Tú y yo resucitaremos. Estos decían que no. Pero tenían una pugna, una pelea constante, ¿verdad? Momentos interminables de conversación con los fariseos que sí creían en la resurrección y entonces entraban en discusiones y ellos habían creado fórmulas complejas para hacer notar que la resurrección sería absurda. Así que toman parte de la ley y se la presentan a Jesús con estas fórmulas raras para que Jesús cayera en el acecho y entonces dijeran, ya ves, él no sabe nada. No sabe nada, él está mal. Por lo tanto, cuando hacen esto, Jesús le va a responder de una manera increíble también. ¿Sí? La ley decía pues que una mujer que se casare y tiene un esposo, que el esposo muere sin darle hijos, el siguiente hermano, el cuñado, debía casarse con la cuñada para darle heredad al hermano fallecido y que le quede nombre. ¿Por qué la ley? Bueno, tendrías que regresar para poderlo explicar un poco más, pero no es el tema de hoy día. Ya lo hemos explicado. Simplemente era la ley. Ahorita, en este momento era la ley. Así que la pregunta era, ¿qué pasaría si 7 hermanos mueren sin dar herencia y la cuñada se casó con los 7 y quedó viuda 7 veces y luego ella también muere? Entonces, si fuera la resurrección, entonces ¿de quién va a ser esposo? Esa pregunta está difícil de responder. Pero Jesús le responde de tal manera que ellos se quedan, es cierto. ¿Cómo hacemos esto? Sobre la premisa de que la resurrección existe y quién va a ser el esposo, él le dice, bueno, serán como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento porque son hijos de la resurrección, tienen vida eterna, son hijos de Dios. Por lo tanto, ellos se quedan en el aire con la respuesta. Y luego Jesús le da más luces del tema y dije, me citaron a Moisés, yo también le cito a Moisés. Y cuando Moisés se acercó a Dios hablando, le dijo, Señor, tú eres Dios de vivos y no de muertos, prácticamente. Tú eres Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, Dios no es Dios de muertos. Si tú falleces, como decimos por ahí, no se acaba la historia. Si tú falleces, simplemente te separas de tu cuerpo, pero tienes eternidad. Acuérdate, tienes eternidad. En este mundo, mientras que vives, en este siglo, como dice Jesús, tú tienes la oportunidad de decidir a qué parte de la eternidad vas, porque hay 2 salidas, la eternidad con el Señor y la eternidad sin el Señor. Aquí estamos viviendo y estamos la oportunidad de decidir en cuál eternidad queremos vivir, porque la eternidad está, pero se va a bifurcar, ¿no? Va a tomar 2 caminos. Y cuando tú mueres, te separas y a partir de allí tú definiste tu eternidad ya no hay vuelta atrás. No, después me arrepiento, pero tú no sabes si vas a vivir mañana. No, hombres jóvenes se han muerto, muchachos, hombres de 40, 30 años se han muerto, jovencitos de 20 años, 15 años se han fallecido. Lo decimos con mucha tristeza y con mucha pena, ¿verdad? Con mucho cuidado y mucho respeto a todos los deudos de los familiares. Pero es una realidad triste. Nadie tiene comprada la vida y tú no sabes hasta cuándo vas a vivir y el mejor día para arrepentirte siempre es hoy día.
El mejor día para venir a Dios siempre es hoy día. Así que yo te animo a que hoy día vengas al Señor y le entregues tu corazón, tu vida, todo lo que es tuyo al Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Así que cuando le dice estas cosas, ok, pues los que estaban con Jesús hablando de los saduceos se quedan sin respuesta, ¿no? Y al final en el versículo 39 dice, respondiéndole algunos de los escribas dijeron, maestro, bien has dicho. O sea, los escribas regresan. Seguramente vienen con estas intenciones de arremeter contra Jesús. Ah, Jesús, ya pues nos tumbaste una vez, ahora con los saduceos, pero aquí regresamos, ¿no? Violentos y armados, dispuestos a la batalla, otra confrontación. Pero Jesús les voltea la situación. Ustedes me hacen preguntas, un ratito, ahora me toca a mí pues, ahora me toca a mí. Y Jesús hace una respuesta que los deja a ellos helados, a los escribas que están allí. Ok, ya tenemos el contexto, ¿no? Estamos en Jerusalén, estamos en el templo. Lo más probable es que Jesús se encuentre en el patio de las mujeres, en el templo. Habían varios patios, el patio de los gentiles, que no podíamos entrar al templo, el patio de las mujeres, que no podían entrar al patio de los hombres porque era solamente exclusivo para los hombres, el patio de los hombres, que contenía un arca de sacrificio, o correcto, donde traían sus sacrificios, que representaba la familia, cada hombre. Luego teníamos el atrio, donde estaban los sacerdotes y así, ¿no? Hasta el sumo sacerdote. Ya era un templo, pues no era el tabernáculo del Antiguo Testamento, era una cosa enorme. Era en proporción, creo que como 7 veces más o 70 veces más, en proporción al tabernáculo. Y todo el diseño que Dios le había dado a Moisés. Entonces encontramos que Jesús está en este lugar, en este contexto, con toda esta gente en contra suya, pero el pueblo a favor de él. Y entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Esto es Jesús replicando a los escribas que le dicen, oh sí, maestro, respondiste muy bien a esos saduceos, ¿no? Y antes que dijeran algo, Jesús le hace esta pregunta que los va a dejar helados. ¿Cómo vamos a responder eso? Si David es por quien vendría el Mesías, ¿cómo es que David reconoce que el Mesías es mayor que él? Si él es su padre. David va a reconocer la mesianidad de la divinidad del Mesías, la divinidad de Jesucristo, en otras palabras, ¿verdad? Y estos saduceos, estos escribas que estaban allí, estaban viendo a Jesús y no reconocían. Estaban en vivo delante de Jesús y no reconocían su divinidad. ¿Ok? Entonces Jesús, oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos. Y aquí es donde entramos nosotros. Aquí es donde entramos nosotros justamente en escena. ¿Ok? En nuestro versículo de hoy día, con los escribas frente a él, delante de sus ojos, conversando, atentando contra él. Y él respondiéndoles, ¿no? Respondiéndoles todo lo que van a decir. Versículo. Entonces vamos a entrar al escenario donde le va a decir a sus discípulos, ven a estos escribas son terribles, ¿sí? En el libro de Marcos, creo que es 12 y Mateo 23, se habla de los ayes, ¿no? Ay de los que, y ay de los cuales, y ay de los tales. ¿Y a quiénes se está refiriendo? A esta cúpula de líderes. Los escribas eran hombres estudiosos de la palabra de Dios, hombres que pasaban horas estudiando, meditando las escrituras, pero sus pensamientos estaban lejos del Señor. Su corazón estaba lejos de Dios. Es como si su cerebro guardara por un lado información de Dios y por otro lado su carnalidad. Por un lado, sí, hay que hacer lo que Dios dice, 1, 2, 3, 4, pero por otro lado ellos hacían lo que querían. Así que encontramos una hipocresía en la vida de estos hombres religiosos. Y Jesús va a tomar advertencia delante de sus discípulos, delante de los que están con él, la gente que está a su alrededor. El versículo 45 dice, y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guárdense de los escribas. Clarísimo. Guárdense, tengan cuidado, es lo que dice la palabra guárdense, ¿no? Es decir, tomen en cuenta, guárdense de mucho de lo que ellos están haciendo. ¿Por qué? Porque gustan, miren, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4 cosas. En este versículo hay 4 cosas que ellos hacen. Miren, que gustan de andar con ropas largas. Primero. Segundo, aman salutaciones en las plazas. Tercero, y las primeras sillas en las sinagogas. Cuarto, y los primeros asientos
en las cenas. No es la primera vez que Dios habla acerca de falsos maestros. No es la primera vez, ni va a ser la última vez en la Biblia, que se hable de maestros de las Escrituras que no son dignos, que no son personas que están siendo sometidas a Dios, ni están buscando la dirección de Dios. Qué extraño, ¿no? ¿Sabías que los peores hombres que han atacado las Escrituras, la ley de Dios, la cristiandad, son gente que salió del mismo cristianismo? Sí, hay gente que está entre nosotros, pero que no son de nosotros. ¡Wow! Es peligrosísimo. Así que hay que tener mucho cuidado a quién escuchamos. No toda la persona que cargue una Biblia y proclame ser cristiano lo es. Nosotros no podemos alegremente escuchar a todo el mundo y creer todo lo que nos dicen. Por eso es que nosotros estimulamos a que lean las Escrituras y crean en la palabra del Señor. ¿Cómo? Léanla verso por verso, capítulo por capítulo, libro tras libro, y de esta manera ustedes van a poder entender la palabra, discernirla de manera adecuada. Vengan a las clases que estamos promoviendo para que ustedes puedan ir aprendiendo con nosotros, pero nosotros no tenemos la última palabra. La Biblia es la única que es la revelación de Dios y nosotros nos disponemos a esa única revelación, no hay otra. Así que nuestro anhelo es que tú tengas una relación íntima con las Escrituras y que puedas discernirla, entenderla en su contexto. Normalmente es muy simple, pero es laborioso. Y como es laborioso, nos parece complicado, ya no queremos. No, dedícale tiempo, hermano. Por favor, dediquémosle tiempo a la palabra de Dios. Porque dice también Jesús que en los últimos tiempos, muchos de sus discípulos serán arrastrados, serán engañados por falsos maestros. Imagínate, nosotros que somos hijos de Dios, que ya tenemos vida eterna, salvación, nos descuidamos de la lectura de la palabra, nos descuidamos de la oración, y entonces cuando viene alguien alegremente y muestra alguna señal, algún prodigio, dice algo portentoso, algo increíble, wow, nunca había escuchado tal sabiduría. Entonces vamos tras ellos y les seguimos, pero ten cuidado, ¿quién es esa persona? ¿Qué testimonio tiene? ¿Tendrá doble vida? ¿Dirá lo correcto, pero su vida será otra cosa? ¿Cómo es? ¿Qué está haciendo con su vida? Entonces es importante, muy pero muy importante que entendamos que en estos tiempos sobre todo se levantarán falsos cristos, falsos maestros y muchos saldrán de las propias congregaciones, ¿no? Diciendo que ellos tienen la única verdad, la única razón. ¿Y cuáles son las características de este tipo de hombres? En el Antiguo Testamento eran profetas, ¿no? Que venían de parte de Dios, hablando de parte de Dios. Falsos hombres que hacían mal uso de las verdades espirituales. Había un personaje muy interesante en el Antiguo Testamento, un profeta llamado por los hombres de Canaán, ¿verdad? ¿Recuerdan? La nación de Israel estaba por llegar a la tierra prometida, ¿recuerdan? Estaban por llegar a la tierra prometida y entonces los que estaban afuera, como decir en la puerta, ¿no? Vivían afuera, ¿no? De la tierra prometida al otro lado del Jordán, veían pues que Dios estaba con ellos y que nada les impedía llegar y ellos creían que ellos iban a ser conquistados también. En realidad ellos iban a pedir permiso para pasar, cruzar el Jordán y tomar Canaán. Ellos no eran un riesgo, ellos no eran el objetivo, pero ellos dicen, no, ellos nos van a atacar seguramente, así que vamos a ir contra ellos. Y le hacen guerra. Entonces llaman al profeta de ese lugar. Dice que era un profeta de Dios. Si alguien sabe el nombre, lo pone ahí abajo. A ver, examen. Y este profeta pues es llamado por el rey, ¿no? Y el rey le dice, yo te voy a pagar, ¿no? Yo te voy a pagar para que vayas y me maldigas a esa nación para que no venga contra mí, porque Dios está con ellos y si lo maldecimos, entonces ya no van a poder hacer nada contra nosotros. Y dice que él agarra y dice, no puedo porque esa nación ha sido bendecida por el Señor. Entonces le duplican, le triplican y le dice, ven, yo te voy a pagar. Y al final él acepta. Y cuando va a maldecir, Dios pone palabras en su boca y solo puede bendecir a la nación. ¡Ah, qué cólera! Y el rey se molesta. Yo te he llamado para que los maldigas y los bendices. Y este hombre dice, no, es que esa nación es bendita.
bendita por Dios. Y hasta ahora esa nación es bendita, bendecida por el Señor. Así que oremos siempre por Israel. Amén. Los cristianos debemos orar por la nación de Israel, sobre todo porque el reloj profético de Dios dice que en los últimos tiempos su trato será con Israel. Así que tenemos que estar atentos a la situación de Israel ahora, cómo se está comportando la situación sociopolítica y militar contra ellos. Y vamos a ver cómo Rusia, parte de la coalición árabe, se van a juntar contra Israel, que esto ya está hace tiempo, ¿verdad? Y juntos van a querer aplastar a Israel. Y eso está en la profecía. Eso no es nuevo. Para los que leemos la Biblia, eso está escrito hace como más de 3000 años. Y nosotros lo vemos en las noticias hoy día. Profecías cumplidas, literalmente delante de nuestros ojos. El que no quiere ver, que no vea. Pero ahí está, ya está escrito ya en la palabra de Dios. Fascinante, fascinante. El próximo capítulo 21 y 22 va a hablar de los últimos tiempos, así que no te pierdas nuestros programas de la siguiente semana. Pero vamos a continuar con el concepto. El concepto es que este hombre finalmente dice, ok, págame, yo te voy a decir cómo lo vas a vencer. Yo no los puedo maldecir, pero Dios tiene un pacto con ellos. El pacto es que Dios los va a bendecir siempre y cuando ellos le obedezcan. Ahí está, el pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto tiene una condición. ¿Cuál es la condición? La condición es que ellos no se casen con las mujeres lugareñas y que no adoren a tus dioses. Difícil que ellos adoren a nuestros dioses porque creen en ese único Dios, que los sacó de Egipto con mano poderosa. Así que lo que vas a hacer es enviarle mujeres. Mujeres, las más bonitas que tenga, las más radiantes. Llévalas delante de ellos y que ellos se involucren con esas mujeres y el pacto de Dios, con Dios se romperá. No puedo maldecir, pero ahí está ese truco. Y este profeta se vendió ante estos hombres para que Dios quitara su bendición de Israel. No lo pudo maldecir, pero le hizo quitar la bendición. ¿Y qué hizo el rey? Exactamente eso, y entonces vino una plaga terrible sobre la nación de Israel. Ahora, cada vez que se hace mención a este profeta, se hace mención como alguien que lucra. Y este era un hombre que buscaba a Dios, que era usado por Dios. ¿Y es que acaso hay hombres de Dios que terminan perdiéndose tras la codicia, tras la angurria, tras el hecho de querer vanagloriarse? Habrán hombres que aparentan ser piadosos, hombres que aparentan ser dignos de servir al Señor, dignos en el sentido de que se han humillado y Dios los ha dignificado, ¿no? Habrán hombres que se han apartado del camino de Dios para sacarle provecho a la vida cristiana, a los cristianos. Habrán hombres que han perdido el temor de Dios y solo están buscando en sacarle dinero a la gente. Habrán hombres o mujeres en este siglo que no están buscando más que tener poder religioso, influencia sobre muchas personas. ¿Habrá ese tipo de gente hoy día? Lamentablemente la respuesta es sí. Hay muchos de ellos a nuestro alrededor que no tienen ningún reparo de sacarle provecho a la gente para su propio beneficio, y a veces para cosas carnales. Por último, pues, ¿no? Tiene una necesidad, ¿no? Que sea así, pues, y ya se suple, pues, y se arreglan las cosas, pero no, ellos están sacándole provecho a la gente porque quieren vivir de la gente de esta manera y quieren vivir bien, muy bien, ¿sí? En este mundo, en este tiempo, en este siglo. Ok. Lo estoy diciendo con bastante respeto porque hay personas que pueden de repente, oye, ¿qué pasó? No, este era un estudio bíblico y acá parece que estamos reprendiendo. Es que el tenor es ese. Jesús dice, guárdense, tengan cuidado de estos hombres que leen las escrituras y que son sus líderes religiosos. Acá lo está diciendo. Y luego da en el versículo 46 nada más 4 cosas, 4 características, como una radiografía, y esto solamente es la punta del iceberg de todas las cosas que ellos hacen. Chequéate en realidad Mateo y Marcos que hemos citado para que puedas ver cuántos ayes da el Señor. Ay de, y le dice todo lo que son, sepulcros blanqueados, hipócritas. Ay, Jesús, no, tremendo Jesús, ¿no? Para exponer la verdad. Y él tenía clarísimo lo que estos hacían. Primero, a ver, chequemos, que gustan de andar con ropas largas. ¿Qué diferencia había con el resto? Pues el resto usaba la ropa de diario, se podría decir, pero ellos ¿qué usan? Ellos siempre están de etiqueta con ropa pues italiana, muy cara, ¿verdad? Con lino fino, podríamos decirlo así en esta época. Gente que quiere verse siempre radiante, ¿no? Vestirse como reyes, sin mancha ni mácula en la ropa, ¿no? Totalmente limpios. Así es, estos les gusta andar como que si fueran gente muy importante.
Ok, pues, si Dios te bendijo y tienes la posibilidad de vestirte bien, amén, pues, hermano. Pero no, ellos están haciendo esto sobre pretexto de creerse importantes. ¿Y de dónde sale eso? De sacarle provecho a la gente. ¿Dónde está eso? En el siguiente versículo lo vamos a notar. Así que este resplandor es solamente accesorio, este resplandor es solamente externo, este resplandor no es real. Vestiduras largas significa que ellos quieren parecerse como ciertos reyes, llenos de majestuosidad. Así que acá hablamos de vanagloria. Ya está. Un primer punto que Jesús describe en este tipo de personajes malévolos que salen desde la misma influencia bíblica, que no son temerosos de Dios, pero que han aprendido las cosas de Dios y quieren sacarle provecho a las ovejas. Se quieren ver resplandecientes, son vanagloriosos, ¿no? Quieren relucir siempre delante del resto. Otra vez, y hacemos el énfasis. Si Dios te ha permitido tener un trabajo, un negocio, te permite vestirte así, entonces amén, pues hermano. Pero que no sea porque estás robando, mintiendo, engañando, sacando provecho. Eso es diferente y este es el punto aquí. Dos. Aman las salutaciones en las plazas. Ok, ¿qué tiene de malo que nos saludemos en las plazas? Bueno, recuerden, ahora en nuestros tiempos ya no pasa tanto, ¿no? En nuestros tiempos ya la gente no va pues a las plazas a hacer la vida social. Antes era, en esos tiempos sobre todo, creo que en algunas provincias todavía existe, que iban pues las personas y deponían y hablaban y hacían disertaciones y todo el pueblo iba y se sentaba alrededor y escuchaba y luego se paraba otro ponente y discutían y conversaban largas horas y todos se instruían de esta manera y todos encontraban mucha sabiduría, mucho entendimiento, mucha comprensión, encontraban que podían crecer, que podían ser parte de un círculo y esto es lo que sucedía normalmente allí. ¿Sí? En las plazas. Así que eran los mejores lugares para que los sacerdotes vayan, ¿ok? Y enseñen, ministren. Los escribas vayan y puedan enseñar de Dios. Era un lugar apreciado. Y entonces, ¿qué pasaba? La gente venía y te saludaba. Pues, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto, qué fraternal verte. Como ahora extrañamos, ¿no? Vernos, saludarnos. Y a veces nos hemos visto con algunos hermanos y Codito, ¿no? Hola, hermano, ¿cómo estás, Codito? Y extrañamos el abrazo, ¿verdad? Extrañamos los golpes así tiernos entre los hombres, que somos así medio toscos. ¿Y qué es lo que quiere decir salutaciones? Eso es lo que quiere decir salutaciones. Pero en este contexto que estamos leyendo, salutaciones incluye veneración. Es decir, ellos no solo quieren que lo saluden, casi como, hola, ¿cómo estás? Bésame la mano. Muy bien, bésame la mano, bésame la mano. O sea, quiere que le rindan pleitesía, quiere que le rindan honores. Tú trabajas para Dios, entonces déjame besarte la mano. ¿No? Oh, sí, siervo de Dios. Esas cosas es lo que ellos estaban esperando en las plazas. Eso es lo que ellos estaban esperando en las plazas. Imagínate, y la humildad. Ni Jesús, ¿verdad? Porque Jesús sí vivía de ofrendas que hacían. Dicen que habían mujeres de hombres poderosos que rodeaban a Jesús y ellas prácticamente sostenían al ministerio de Jesucristo. Hombres como Zaqueo, qué sé yo, otros hombres que estaban alrededor de Jesús aportaban al ministerio. De eso vivía Jesús, de las aportaciones que hacían alrededor de él para poderse vestir, comer. Él tenía 12 discípulos, había a veces 60 que lo seguían, 120 que estaban a su alrededor ya en los últimos meses de su ministerio, aparte de los 5.000 que le seguían. Así que había una bolsa donde se recaudaba todo. ¿Y quién controlaba esa bolsa? ¿Alguien recuerda? Alguien manejaba la caja de el ministerio de Jesús. ¿Quién era? Muy bien, Judas, claro. Te acordaste, ¿no? Judas era el que administraba los bienes. Pues dice que este era ladrón porque sacaba de la bolsa y se robaba el dinero. Así que Jesús sí tenía, y Pablo también habla acerca de que el ministerio, ¿no?, genera recursos para poder sostener el ministerio a través de las ofrendas de los hermanos, las ofrendas voluntarias, evidentemente, ¿no? Y que eso viene porque Dios lo permite, pero que ese no es el principal objetivo del ministerio. El principal objetivo del ministerio no es provocar dinero, no es promover bolsas de dinero, no es tener una caja grande, no es comprar grandes terrenos, no es comprar grandes cosas para Dios, un gran templo para Dios. O sea, el objetivo de la iglesia no es ese. Si la iglesia aporta y desea en su corazón construir algo, amén, ¿no?
pero que no nos desgastemos en la actividad de poder hacer cosas, comprar cosas y tener cosas, cuando el principal objetivo es la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Así que tenemos que invertir en nuestras vidas. Aquí estamos invirtiendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, como normalmente les decimos, el taller está aquí en el corazón. Aquí está el taller, vamos a trabajar la palabra de Dios. ¿Y dónde vamos? Aquí vamos a trabajar contigo. ¿Dónde? Face to face, ¿sí? Nos sentamos y trabajamos la palabra. Las mujeres también hacen lo mismo, ¿no? Los hombres también hacemos lo mismo. ¿Qué hacemos? Trabajamos en el corazón. Y si hubiera persecución y no pudiéramos entrar al Facebook, yo estoy seguro que muchos de los hermanos de nuestra congregación, por lo menos, y sé que de muchas otras, seguirían ministrando la palabra de Dios aun cuando nadie los pueda aplaudir, aun cuando nadie les haga reconocimiento. ¿Por qué? Porque es un llamado. Es un llamado de Dios. Es una convicción que tenemos los hijos de Dios de discipular a los demás. Pero estos hombres no están buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Qué están buscando? Salutaciones, reconocimiento, aplauso. Y Jesús ya lo dijo. Si tú recibes tus aplausos acá, entonces ya no tienes recompensa en los cielos. Ya la perdiste. Ya recibiste tu recompensa, pues. Así que mira estas dos cosas como radiografía, por si acaso te toca ver a una eminencia importante religiosa, y tú comienzas a chequear Lucas 20:46 y dices, ajá, check, 2, check, ups, 2 de 4, ¿qué pasó con este hombre? Este hombre realmente habla de Dios, pero ¿será de Dios? ¿Vendrá de parte de Dios? ¡Qué miedo! Como decimos algunos, ¿no? ¡Qué miedo! Tercero, y las primeras sillas en las sinagogas. Como la segunda frase decía, aman las salutaciones. Acá la idea es que también aman, ¿no? Aman las primeras sillas en las sinagogas. Las primeras sillas en las sinagogas son las que tienen la relación con los que están ministrando. Siempre hay como una especie de podium, ¿verdad? Una especie de púlpito, y de allí el sacerdote o el sumo sacerdote o levita o el escriba que estaba allí dirigía, pues, y entonces pedía a los hombres que salgan adelante, lean las escrituras, y él disertaba, ¿no? Eso fue lo que pasó con Jesús. ¿Recuerdan cuando recién empezó el ministerio y bajó del desierto? Le pidieron que leyera las escrituras. Así que en esa sinagoga había pues un hombre, el líder, que le pidió que lo hiciera. Ahora, ¿quiénes estaban adelante? Los más prominentes. Los que de repente tenían para resolver algunas cosas, ¿no? El que estaba ministrando, dirigiendo, podía conectarse con ellos rápidamente o pedirle que vengan y lo suplan, porque eran gente importante. Así que aman las primeras sillas en las sinagogas porque se sienten resueltamente importantes, necesarios. Sin ellos no funciona la cosa. Sin ellos no funciona el ministerio. Sin ellos no existe nada más. Ellos son los únicos que pueden resolver todo. Así que aquí encontramos otra característica de aquellos que presumen sacar provecho de los creyentes. En este tiempo pasa lo mismo. Hay mucha gente que quiere estar junto a los líderes, pero ¿con qué pretexto? De que la gente lo vea junto a los líderes. Y el hecho de que esté junto con los líderes significaría, entre comillas, que los líderes lo avalan. Entonces ellos tienen cierta prerrogativa sobre los demás. Yo estoy junto a ti siempre. Entonces todo el mundo me ve junto a ti siempre. Entonces la gente cree que yo soy importante porque estoy contigo. Así que eso es lo que ellos están haciendo. Y ten cuidado con este tipo de personas porque podrían ser lobos disfrazados de ovejas. Así que no te parezca raro porque esto sucede. Jesús incluso advertía pues que estos tendrán poderes para hacer señales y milagros, prodigios. ¿Qué? Sí. Tú sabías que no solamente Dios tiene el poder para hacer milagros y prodigios. También el diablo lo puede hacer. ¿Qué? Me levantan la ceja algunos, ¿no? Sí, claro. En el momento que Dios crea al hombre en el Génesis, le da al hombre todo el poder para que el hombre tenga autoridad sobre la tierra. ¿Tú recuerdas a Jesús en el mar cuando le dice que se detenga la tempestad? Y sus discípulos, ¿quién es este hombre que puede con una palabra detener los vientos, ¿no? Y los mares? Y Jesús le dice, hombre de poca fe. Les dice también en el Evangelio de Juan que si creemos, haremos cosas como las que Jesús hizo. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que Jesús, que es el segundo Adán, ¿verdad? Eso es lo que dice Pablo en Corintios, es el segundo Adán, un Adán que nunca cayó, un Adán perfecto, a diferencia del primer Adán que sí cayó, tenían las mismas prerrogativas en cuanto a la tierra, que es autoridad.
Adán tenía autoridad sobre la tierra, sobre el planeta, sobre los animales. Dios le dio la autoridad para que él tomara decisiones sobre todas las cosas de la tierra. Eso es lo que Adán tenía y lo perdió. ¿Y a quién se lo entregó? Exacto, se lo entregó a Satanás. Se lo entregó al diablo. Eso fue lo que hizo Adán. Así que el diablo tiene la autoridad. Por eso es que cuando Jesús es tentado, ¿recuerdas? En el desierto, el diablo le hace 3 propuestas. Una de ellas es que le da toda la autoridad para que puedas tener sobre la tierra oro, plata y todo lo demás, para que todo el mundo lo reconozca. ¿Y de dónde iba a sacar todo eso? ¿Era mentira? No, no era mentira, era verdad. Por eso que Jesús no le replica eso. Le dice otra cosa, pero no le replica eso. Y entonces, ¿qué encontramos? Que el diablo aún está usurpando un lugar que no le corresponde, porque es el Dios de este mundo, dice Pablo, es el diablo, pero está usurpando porque el verdadero Dios sobre todas las cosas es el Señor. Y el que tiene poder de todavía hacer cosas en la tierra, pero siempre tiene trampa. Él no te va a dar algo si es que no te va a pedir el alma. Él no te va a dar algo si es que no te pide tu alma. ¿Sí? Él te dice, ¿qué cosa quieres? Yo te lo doy. Ya, pero yo necesito que tú hagas esto por mí el resto de tu vida. Y no quiero que lo dejes de hacer. Y tú tienes eso. ¿Y Cristo? No, sí, yo creo en Cristo, pero tengo que hacer esto el resto de mi vida. Y Cristo, saca a Cristo del cuadro. Cuando el diablo te hace un favor, solo te saca a Cristo del cuadro. Ten cuidado. Porque si no es cristocéntrico, o sea, si Cristo no es el centro, entonces lo que fuese que te está pasando viene de las tinieblas. Tiene que ser cristocéntrico para que sea de Dios, porque Dios ha decidido hablar a este mundo a través de su Hijo. En Hebreos, justamente en la carta de Hebreos, dice que Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras en otros tiempos a los hombres, pero que en estos últimos tiempos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Así que tú y yo solamente podemos tener razón de Dios a través del Señor Jesús. No hay otro lugar, no hay otro nombre a los hombres dado bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, es en Jesucristo. Y si Dios te quiere sanar, tienes que ir a Jesucristo. Si Dios te quiere bendecir, tienes que ir a Jesucristo. Si quieres vida eterna, que es lo más importante, ¿a quién debes ir? A Jesucristo. No hay otro lugar, no hay otro camino. Yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús en el Evangelio según San Juan. Así que encontramos que Él es el centro de todo. Y si alguien hace alguna cosa portentosa y tú te dejas deslumbrar, ten cuidado, porque tienes que estar atento si lo que está haciendo viene de parte de Dios. ¿Y cómo sabes si viene de parte de Dios? ¿Por qué? Porque es cristocéntrico, está pegado a las Escrituras, la palabra de Dios, amén, ¿sí? Y no tiene estas características. Ok, si es así, amén, hermano. Amén. Sigue esa persona porque esa persona es una persona que está buscando a Dios. Sí, pues tendrá sus errores. Claro, seguro que tendrá sus temas personales. ¿Quién de este mundo aún no está resolviendo sus problemas personales? Todos, hermano, todos estamos luchando con esta carne malvada, ¿no? Que nos rodea, dice Pablo, que es como una especie de, yo diría como una especie de mutante que cargamos, ¿no? Es un muerto viviente que tenemos todo el tiempo, que es una carga, dice Pablo. Llegará el día, pues, en que deje este cuerpo y el Señor me entregará otro cuerpo. Un cuerpo glorificado como el de Jesucristo, para vivir con Él para siempre. Entonces, estos aman las salutaciones, las primeras sillas en las sinagogas por la importancia que ameritaría estar allí y que la gente lo reconozca como gente religiosa importante. Mira, ya tienes 3 características, apúntalas, subráyalas, tenlas clarísimas, las estamos sacando de la misma Biblia, no es un tema que a alguien se le ha ocurrido, ¿sí? No es un tema mío, es lo que Jesús está diciendo. Cuarto, es el cuarto nada más, en el versículo 46. Y los primeros asientos, es decir, aman las salutaciones, aman las primeras sillas y también aman los primeros asientos, ¿en dónde? En las cenas. Los primeros asientos en la cena son los lugares más importantes. Otra vez, prerrogativa, ¿no? Lugares donde ellos se sienten que son realmente queridos, amados, respetados, la mejor comida, el mejor respeto, ¿verdad? Tienen que hacerle venias. Es un lugar donde puede tomar la palabra, es un lugar donde puede hacer todo esto. Los primeros asientos en las cenas. Así que tienes 4 características hasta ahora con relación a lo que significa el escáner que le acabamos de hacer a estos escribas. Versículo 47. Ahora, mira lo que hacen, ¿eh? Son supuestamente gente religiosa, pero mira lo que están diciendo. Ellos, este es de la traducción del lenguaje actual, ¿ok? Para los que quieren saber las versiones.
Ellos les quitan a las viudas sus casas y luego hacen oraciones muy largas para que todos piensen que son gente buena. Ok, esta es otra característica y es penosa, pero es lo que está pasando. La primera encontramos vanagloria, hipocresía, encontramos pues que ellos son gente que quiere ganar respeto, prerrogativa sobre el resto de las personas. Pero acá encontramos robo, abuso. Dice, le quitan a las viudas sus casas. ¿Cómo le quitaban a las viudas sus casas? Esto no es muy preciso en cuanto a cómo, porque no hay registros del tema. Lo que se sugiere es que las viudas pedían ayuda muchas veces a las autoridades religiosas para que les ayuden a administrar sus bienes. Y ellos pedían, por ejemplo, de un alquiler algo, pedían 10 y le daban a la viuda 2 y se quedaban con 8. Estaban robando. Otra, que le pedían a las viudas que las viudas den ofrendas, ¿verdad? Pero le pedían más de lo que podían dar. Y las viudas se desvivían por tratar de bendecir al siervo, ¿no? Para que Dios los bendiga, bajo premisas de mentira. Ellos estaban haciendo abuso y robaban a los desvalidos. En el Antiguo Testamento, Dios, que daba las leyes, son las leyes de Dios en el Antiguo Testamento, no lo de los 10 mandamientos que son las universales, ¿no? Había más de 600 mandamientos en el Antiguo Testamento. Cuando Dios daba sus leyes, comienza a decirle que la nación de Israel no debía ser como el resto de naciones. Y entonces da nuevas leyes que el resto de naciones no tenían, que era que cuidaran a sus viudas, que cuidaran a los huérfanos, que cuidaran a los desvalidos. Así que Dios cuidaba de los que eran más necesitados. Una viuda normalmente quedaba viuda después de una guerra y quedaba totalmente sin protección. Si vivía lejos de su familia, sus padres, sus tíos, prácticamente iba a morir de inanición o tenía que hacer cualquier cosa para sobrevivir. Igual un huérfano quedaba totalmente desamparado. Pero en Israel no era así. En Israel se cuidaba de las viudas. Tanto así que este principio pasa a la iglesia. La iglesia del primer siglo, como era judía, la primera iglesia totalmente judía, traen este patrón y cuidan a sus viudas. Cuando la predicación llega a los gentiles y hay una convivencia inicial entre judíos y gentiles creyentes en el Mesías, los gentiles creyentes son beneficiados, las viudas de ellos son beneficiados porque decían, ok, esto no lo hacemos en otro lado, ustedes lo hacen, qué lindo, la iglesia lo está haciendo, pero lo trajo del judaísmo, ¿no? Entonces, acá están nuestras viudas, entonces las viudas eran cuidadas y los demás también. Pero evidentemente, pues, como esto era un tema judío, básicamente los judíos cuidaban mejor a sus viudas que a las viudas de los gentiles y eso ocasionó un problema, Hechos capítulos 7 y 8, donde pues hacen el reclamo. Y entonces Pedro habla con mucha sabiduría y da un arreglo al asunto, ¿verdad? Hace un arreglo para que las viudas sean tratadas bien, todas las viudas. Y luego Pablo habla de las viudas en Timoteo y les dice también que hay viudas jóvenes. Si son jóvenes, en lugar de que estén cotorreando y chismoseando de casa en casa, es lo que dice Pablo, por favor, no piensen que estoy hablando acá contra alguien, ¿sí? Por favor, si están todavía jóvenes, que se vuelvan a casar, que busquen marido, ¿no? Que el Señor las va a bendecir, es correcto, porque la mujer que queda viuda ya queda libre de su primer pacto, entonces que se vuelva a casar y que sirva a Dios. Pero si hay mujeres viudas de más de 70 años, que lo saca de la ley, justo que estamos mencionando ahorita, ¿ok? Entonces dice, estas mujeres necesitan ser sostenidas por la iglesia, siempre y cuando, y pone las condiciones, estas mujeres hayan servido a los pies de los que sirven al Señor. O sea, una mujer que se ha desvivido por la oración, por servir a la iglesia, por ministrar, por orar, por ayunar. No quiere decir una mujer que se enviudó y toda la vida vivió como quiso y luego viene a pedir ayuda a la iglesia. La iglesia puede ayudar, aportar y buscarle un refugio y buscar que su familia le ayude. En el caso bíblico, la iglesia del primer siglo la sostenía, pero las mujeres que eran totalmente entregadas. Entonces, todas estas cosas sucedían con las viudas. Ahora, estas viudas estaban confiando en el religioso. Estaban confiando en el escriba y el escriba estaba haciendo abuso de ellos, estaba robándoles. ¿Cómo crees que Dios iba a portar con este escriba? Y era un hombre de Dios, entre comillas, ¿no? Seguramente que caminaba todo lleno pues, de pompa, ¿no? Orando, porque luego dice, y luego hacen oraciones. ¿Y dónde hacen las oraciones? Hace largas oraciones para que todos piensen
que Él es buena gente. Es decir, probablemente se paraban en las plazas, levantaban sus manos y de repente hasta temblaban un poquito, ¿no? Y ponían a orar, Señor, y citaban largas citas bíblicas del Antiguo Testamento, ¿no? Palabra de Dios, y oraban, y la gente lo escuchaba y decía, wow, ese hombre cómo sabe la palabra, ese hombre cómo está. Y entonces está tan cubierto de la oración, está tan cubierto de la palabra de Dios, que es imposible que este hombre pues le esté robando a una viuda. No es probable, no queda en la cabeza de nadie. Así que sobre pretexto de que son hombres piadosos y se llenan de esta burbuja, ellos aprovechaban, ¿no? Y como lobos rapaces iban y quitaban a las viudas sus casas. Eran unos ladrones. Aparte de toda la apariencia que deslumbraban, toda la apariencia que ellos irradiaban, pues aparte eran ladrones, ¿no? Tremendo, hermanos. Uy. Jesús se ha puesto bravo aquí con ellos. Y a nosotros nos llama la atención poder entenderlo, porque tenemos que tener cuidado a quienes escuchamos. Tenemos que tener mucho cuidado a quienes seguimos, ¿sí? Y acá tenemos características de a quienes no debemos seguir. Y tú dices, ¿y las características de los que sí deberíamos seguir? Primera de Timoteo, Tito, encuentras una lista de las características de un hombre que sirve a Dios, ¿no? Que no sea dado al vino, que no sea codicioso, de ganancias deshonestas, que sea de oración. Y hay una lista. Entonces, ahí está la lista, chévere. Lee la lista y verifica, ¿no? La persona que estoy siguiendo en el Señor, que habla de Dios, no tiene esto. Y luego buscas Timoteo. Sí, acá está. Bueno, sí, le falta una que otra, pero se está esforzando. Gloria a Dios, está bien. Estamos en el camino. Recuerden, no hay hombre perfecto. Recuerden que no hay hombre aquí que no falle. Lo que estamos hablando es la actitud del corazón. Que se desvive por servir a Dios de manera correcta, o que no le interesa a Dios y se aprovecha de la situación y de su estatus religioso, en este caso para aprovecharse. ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué hará Dios con estas personas? Acá al final lo dice, y es tremendo lo que dice, ¿eh? Me van a perdonar, era justo y necesario un cafecito. Gracias a mi esposa que me ha traído mi cafecito. Pero Dios, dice, los castigará más duro que a los demás. Ay, hermano. Esto sonó pero de latigazo, ¿no? Esto sonó pero fuertísimo. Es decir, ellos no van a evitar el castigo de Dios, por más que ellos sean personas religiosas. Nosotros los cristianos sabemos algo, que en Cristo Jesús ya no hay condenación. En Cristo Jesús ya no hay castigo eterno. En Cristo Jesús ya no hay muerte eterna. Hay vida eterna. Lo que va a haber es categorías, tal vez, porque si haces pocas obras, entonces tienes pocos recursos para entrar al reino eterno. Ya estamos en el reino de Dios espiritual. Para entrar al reino físico, tú necesitas recursos. ¿Y Dios de dónde va a disponer esos recursos? De cómo te comportas hoy día. Y de todo lo que haces hoy día para el reino de manera honesta, entonces Dios hace puntos arriba, ¿no? Cada vez que haces algo, ¡ting!, aparece arriba. Haces algo para Dios, ¡ting!, oras de manera adecuada, ¡ting!, crees en la palabra de Dios, ¡ting!, predicas la palabra de Dios, ¡ting!, y se va acumulando tesoros en el cielo. Y el día que vayamos al cielo, nos van a dar nuestras recompensas. Algunos tendrán pues como oro, plata, piedras preciosas, pasadas por fuego, purificadas en esencia, y con eso reinaremos. Y dice en Corintios Pablo que también algunos llegarán con heno, hojarasca, ¿verdad? Y eso será pasado por el fuego. Y entonces, de repente es abundante, muchas cosas. Yo hice acá, yo hice allá, y todo el mundo lo aplaudió y todo lo demás, y todo se convirtió en heno, paja, hojarasca, y cuando es pasado por el fuego no queda nada. Y con eso entrará al reino eterno. ¿Quién gobernará? El que tiene más que el otro. Así que sí, es importante que hagas buenas obras, pero ahora que estás en Cristo Jesús, la motivación es correcta. Yo lo hago para el Señor, para la gloria de Dios, y seré recompensado además. Esa es gracia, ¿no? La gracia de Dios. Qué bueno. Pablo tiene muchas recompensas. Imagínate el que murió al lado de Jesús en la cruz. No tiene ni una recompensa. Así que estoy seguro que ese hombre que murió al lado de Jesús sí entra al cielo y luego vendrá a reinar a la tierra, pero él será tal vez un siervo de Pablo en la tierra cuando reine. Tal vez sea así. ¿Por qué? Porque es lo que dice la palabra. Reinaremos con Cristo, pero unos sobre otros. Sí, ya algunos dicen, yo quería reinar sin hacer nada. No, hermano, tienes que esforzarte. Tenemos que esforzarnos, es la palabra. ¿Y qué pasa con estos tipos?
estos tipos llenos de glamour, ¿no? Llenos de así de una esfera de religiosidad, incluso hasta impostan la voz cuando hablan para que escuches que viene de parte del Señor. Y tú, wow, y se saben largas citas bíblicas de memoria, y disertaciones, y estudios, y comentarios, y hablan de siervos, y todas estas cosas de Dios. Que si el Señor te ha dado talentos así, hermano, gloria a Dios, ¿no? Para que prediques la palabra, ¿no? Que uses el diafragma, que tengas bien marcados tus temas. Está genial, hermano. Pero yo digo, estos aparentan estas cosas, aparentan ser piadosos, pero están llenos de codicia, de maldad. Entonces, que no piensen que van a entrar al reino de los cielos. Y más bien, que sepan desde ahora que serán castigados severamente, porque están haciendo abuso de los miembros, de los hijos de Dios. Y de Dios nadie se burla, y de sus hijos tampoco. De Dios nadie se burla, hermano, nadie se burla. Así que si tú tenías estas intenciones, ten cuidado, porque la iglesia no es un lugar de recaudo para tu beneficio. La iglesia es un lugar de la predicación de la palabra, y las personas dan generosamente, aportan generosamente porque quieren dar a Dios de manera agradecida por lo que hacen en sus vidas. Quieren servir a Dios con sus bienes. Es correcto. Los siervos son dignos de su salario. Los ingenieros viven de su trabajo. Los abogados dan consultas. Los psicólogos, los pastores también deberían vivir de su trabajo. Su trabajo es ministrar la palabra de Dios. Y es correcto, pero no es el objetivo. El objetivo de un doctor es sanar, de un ingeniero es construir, de un maestro es enseñar, de un pastor es ministrar la palabra de Dios, discipular. Eso genera recursos para subsistir, amén. Y todos aquellos que aportan, bienvenidos y gloria a Dios por eso. Pero no es el objetivo de un ministro sacarte dinero. Si todos los temas es plata, 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 algo está sonando mal. Hay que ver sus características. Y si ellos ya están haciendo abuso y nosotros no tenemos poder para quitarlos de ahí de su trono, Dios se va a encargar de esas personas. Los castigará, dice, más duro que a los demás. Dios quiera, hermano, que tú ni yo seamos nunca personas así, como estas personas. Y ya nos están advirtiendo, ya nos están advirtiendo. Y si tú eres una oveja que estás creciendo en el Señor, no tengas miedo, hermano. Estate seguro siempre en la palabra de Dios, firme y profunda. Quédate ahí. La palabra de Dios es firme y esa palabra te trae vida y paz. Amén. Así que leámosla como sugerimos, siempre a ustedes, verso por verso, línea tras línea, renglón tras renglón, y nunca te vas a apartar de la palabra de Dios. Y ahora va a pasar otra cosa. ¿Qué va a suceder? Aparece otro personaje. Los escribas tal vez estaban dando vueltas por ahí. Él está en el atrio de las mujeres y ahí están las arcas de las ofrendas. Y Jesús tal vez toma un respiro. Ok, ya hemos hablado bastante, me voy a sentar. Un ratito nos sentamos. Y entonces comienza a ver hacia arriba todo lo que sucede. Y encontramos la ofrenda de la viuda. Verso 1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Eran unas trompetas, dice en realidad, conforme a trompetas, y la gente daba sus ofrendas. Entonces, aparentemente el que daba más, como que sonaba más, ¿no? El que daba menos, sonaba menos. Algo así. Vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. ¿Era malo que un rico ofrende? No. Es correcto que un rico le dé gracias a Dios y dé ofrendas para que pueda seguir creciendo el templo, pueda ser construido el templo. En ese tiempo, el templo de Herodes. Y en este tiempo de la iglesia también. Amén. Alguien quiere ofrendar, bienvenido hermano, porque con eso podemos seguir construyendo la iglesia de Jesucristo, que en ese tiempo es espiritual, sobre todo espiritual. Pero en el verso 2 dice, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Ya hemos dicho que Jesús estaba en el versículo 1 levantando los ojos. Así que probablemente estaba sentado, ¿no? Levanta los ojos y mira, mira, estamos en este lugar y comienza a chequear. Mírenla. Y entonces vi a la viuda. Y la viuda era muy pobre. Evidentemente tal vez se traslucía a través de su vestimenta. ¿Qué diferencia con los escribas? Llenos de pompa y de majestuosidad. Y viene una mujer pobre, realmente de repente harapienta, ¿no? Que no tenía muchos recursos. Viuda, que echaba allí 2 blancas. No queremos entrar pues en la disertación de cuánto es una blanca y cuánto equivale totalmente esto, pero algunos comentaristas sacan las cuentas por los dracmas y las cantidades que hay en todo el Nuevo Testamento, que son casi bien acertadas, pero lo difícil es llevarlo ahora a la cantidad actual. Pero simple así, si asumimos una de esas teorías, una blanca equivaldría a más o menos $0.25 norteamericano.
que en Perú sería un poquito menos de un sol. Así que 2 blancas sería un sol 80, por decirte, ¿no? Casi 2 soles. Ya, eso es lo que echó. ¿Quién dio más? ¿No? ¿Quién dio más? ¿Los ricos que dieron sus ofrendas? ¿O esta mujer que echó 2 blanquitas? Nada más. A ver, ¿qué dices tú? ¿Cuál es tu comentario? ¿Quién dio más? Efectivamente, económicamente, monetariamente, los ricos dieron más. ¿Sí? Pero vamos a ver el análisis de Jesús, vista desde el reino de Dios. El verso 3 dice, y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Ni siquiera echó más que algún rico por allí, sino que todos los ricos. Sumó a todos los ricos con toda su abundancia y luego vio a la pobre y dijo, ella, con su solo 80 o con su medio dólar, ¿no? Ha dado más que todos los ricos. Y todos dicen, ¿qué? ¿Qué pasó, Jesús? Que creo que has disertado mucho, estás cansado, necesitas un poquito de café. Espérate, te voy a traer café. Espérate. Ya, un poco de aire, Jesús. Vamos, respira. Explícame cómo es posible que una mujer viuda, pobre, ¿sí?, en necesidad, haya echado pues tan poco y tú consideres que sea más que todos los demás. ¿En base a qué dices esto? Y el verso 4 dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Evidentemente, el rico no va a tocar su capital, ¿verdad? El rico tiene dinero, capital que mueve y tiene ganancias. Y de las ganancias que tiene puede disponer de algunas para dar ofrendas. Y si es rico, obviamente esas ofrendas son buenas. Amén, pues, ¿no? Por ello. No está maldiciendo ni está hablando mal del rico, ni está diciendo que el rico ha hecho mal. Lo que está diciendo es que la viuda, y el enfoque acá es la viuda, ¿ok?, está echando diferente actitud. El rico está echando, lógicamente, de lo que le sobra. No tiene necesidad de entregar su capital. Si está entregando una buena cantidad, entonces se acabó. No tengo por qué sufrirla. Sin embargo, en el versículo 4, parte B, dice, mas esta de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Todo el sustento, sí, acá está. Todo el sustento, una blanca y 2 blancas. Esta mujer no echó de lo que le sobraba. Esta mujer no tenía capital. Esta mujer no tenía ganancias. Esta mujer no tenía recursos que mover y de ahí sacar para poder vivir. Era todo el dinero que tenía. No tenía más. ¿En qué está pensando esta mujer? Yo creo que el rico está pensando en, bueno, gracias Señor, te ofrendo, y yo sé que tú eres bueno conmigo, aparte doy mis diezmos, ¿verdad? Los diferentes tipos de diezmos que daban los israelitas, los hebreos, en el Antiguo Testamento, habían diferentes tipos de diezmos, ¿saben, no? Que al año daban más del 24%, creo, en total, entre sus diezmos y sus ofrendas aparte, ¿no? Y aparte, por eso es que ellos se molestaban con los impuestos a Roma, ¿no? Porque imagínate cuánto dinero era eso. Pero ellos daban de lo que les sobraba y esperaban en Dios que Dios les iba a seguir bendiciendo. Porque Dios es bueno, pues, ¿no? Dios no es mezquino. Dios bendice a sus hijos. Pero esta mujer tenía otra actitud. Dijo, Señor, tengo 2 blancas. Te siembro una, Señor, y con la otra me quedo para que por si acaso, si pasa algo, tú me aseguras. ¿Cuál era su actitud? Señor, tengo 2 blancas y estas me sirven para comer. De repente me compro un paquete de galletas y una gaseosa y con eso como. ¿Ok? Y mañana no sé qué pasará. Pero no, ¿qué hizo? Lo arrojó todo. ¿Qué habla eso? Total humildad, total dependencia, total sacrificio, total entrega. Mientras que el rico evidentemente confiaba en la bendición de Dios por su riqueza, la mujer estaba confiando toda su vida. Su capital era su alma, su vida, su corazón. Así que, por un lado, tenemos a los escribas, quienes son tremendamente orgullosos, vanagloriosos y ladrones de viudas, y tocando el tema de las viudas, justo Jesús se enfoca en esta viuda. Y dice, miren esta viuda, ella confía en Dios. Y el escriba, el otro que está atrás, que vimos hace un rato, ¿no? Lleno de pompa, lleno de todo esto, él le roba a este tipo de mujeres, ¿ok? Y quiere vivir de ellas. Es un ladrón mentiroso, vanaglorioso, orgulloso. Y esta mujer está confiando totalmente en Dios. Por eso es que Jesús dice, ella ha dado más que todos los demás. Porque ella no está dando lo que le sobra, sino ella está entregando prácticamente su sustento, su vida, su corazón. Lo que ella es, se lo está entregando al Señor. Entonces,
Hoy día hemos hablado de dos personajes, escribas y básicamente la viuda en contraste a los ricos. Los escribas en contraste a la humildad, al corazón de Jesús, al desprendimiento de Jesús de poder entregarlo todo en la cruz también. ¿Amén o no? ¿Verdad? Sí. Y ahora la viuda en contraste a estos hombres ricos, que tal vez algunas de ellas siendo abusadas por los escribas, seguían confiando en Dios porque Dios es su sustento. Entonces, si hoy día hemos hablado de estos dos personajes y el tema es la entrega total, ¿cuál es tu actitud hacia el reino de Dios? ¿Cuál es tu actitud hacia Jesús? ¿Cuál es tu actitud hacia las cosas del eterno Señor? Como los escribas, que estás esperando sacar beneficio de algo, que estás esperando sacar beneficio y provecho de las cosas religiosas, de las personas que te rodean, o eres como la viuda, que no importa lo que suceda alrededor, estás confiando plenamente en el Señor. Tu corazón desprendido debería estar ubicado en uno de los dos lugares. Nosotros, los hijos de Dios, debemos tener claro que nuestra única sanidad, nuestra única bendición es el Señor. Y no hay otro lugar al cual podamos ir. Solamente a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador. Vamos a orar pues y dale gracias por este tiempo a Dios. Señor Jesús, queremos entregarte nuestras vidas como esta viuda. Esta viuda lo hizo, se desprendió de todo, Señor, y confió plenamente en ti. Nosotros en nuestro mundo tal vez tenemos necesidades, pero tal vez no como una mujer totalmente abandonada y necesidad, y con el poco sustento que tenía, desprenderse de todo para seguirte. Nosotros queremos entender, Señor, ese principio de entregarlo todo a ti, de depender nuestros días y nuestras noches, de depender de ti, Señor, nuestra alma y corazón, de depender de ti, Señor, toda nuestra vida, incluso nuestro sustento, alimento, trabajo, salud. Señor, queremos ser así. Aléjanos de ser como los escribas, Señor, que tienen un perfil de gente malévola, gente que no ama tus cosas, de gente que está buscando su beneficio propio y no el ayudar al resto, ni de servirte a ti realmente, sino servirse a su propia causa. Señor, Jesús lo dijo y Jesús lo enseñó. Por lo tanto, Padre, ahora, de todo corazón, te queremos rogar y pedir, Señor, que nos perdones de todos nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad, que saques de nuestro corazón todo orgullo, toda vanagloria, y nos arrepentimos genuinamente de todo mal que hay en nuestro corazón. Nos arrepentimos totalmente de toda obra malvada que haya en nuestras intenciones y pensamientos y deseos, los deseos de nuestra carne, y te pedimos que nos renueves de día en día, Señor, de noche en noche, que cuides nuestros sueños, que nos limpies, que pongas camino debajo de nuestros pies, que abras puertas para nuestros trabajos y negocios, que nos hagas, Señor, aquellos hijos tuyos de los cuales tú estarías orgulloso en el cielo, poniéndote de pie y aplaudiendo delante de muchos testigos, dice el libro de Hebreos. Señor, queremos ser tus hijos y no queremos defraudarte. Pedimos, Señor, con toda nuestra fe en la cruz de Jesucristo, que tú nos has salvado, nos has dado vida eterna y has cambiado nuestra muerte, nuestro llanto, nuestro lamento en gozo y en danza. Que tú y solo tú, Señor, puedes cambiar nuestro corazón, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, por siempre y por toda la eternidad. Amén y amén.